Se cumplen 5 años de la pandemia de COVID-19. El coronavirus llegó para quedarse, pero hoy se ha convertido en una infección respiratoria más. El contagio no dejó secuelas a Vicente, un ponferradino que permaneció 51 días en coma en la UCI del Hospital El Bierzo. Hoy regresa por primera vez al lugar donde dice le salvaron la vida. Es un momento emocionante, la verdad, porque no he vuelto desde que estuve tan enfermo. Pero bueno, es emocionante, sí. Nuestras cámaras recogen su emocionante reencuentro con el jefe de la UCI, Braulio Álvarez, al frente junto a su equipo del servicio al que llegaban los pacientes más graves. ¿Cómo estás? Joder. Bien. Bien. ¿Qué sí. tal? ¿Te acuerdas, no? Sí, ¿Te acuerdas de mí? sí, sí. El día que te ingresé, además. Sí. Muy bien. ¿Qué tal? Estoy bien, por suerte. Bueno, Pero de tenía eso, mucha de eso suerte. se trataba, Sí. ¿eh? De que quedarais mejor incluso de lo Sí. que estabais antes. Pues mejor, yo creo. Yo creo que es mejor, No la sé si verdad. lo conseguimos. Sí, ¿Eh? sí, mejor. Bueno, hombre. Bueno, es que recordar esto es Ay, qué mundo, ¿verdad? difícil, ¿sabes? Estuviste mucho tiempo. Vicente se contagió en enero de 2021, casi un año después del inicio de la pesadilla que arrancó en este momento, cuando el camionero leonés Benjamín Fernández ingresó en el Hospital El Bierzo, convirtiéndose en el tercer paciente diagnosticado de COVID en Castilla y León. En ese momento se puso en marcha un escenario apocalíptico de contagios, confinamientos, olas, fallecimientos, aplausos, vacunas, PCRs y solidaridad, del que ya casi injustamente nos hemos olvidado. El jefe de urgencias del Hospital El Bierzo repasa la orden de la consejera de Sanidad que dio paso a la creación de un comité de expertos para asesorar ante la situación generada por la aparición del nuevo coronavirus. La fecha, 27 de febrero de 2020. El doctor Casal formó parte de ese comité que se reunió por primera vez el 2 de marzo de aquel año. Yo recuerdo las primeras reuniones, las dos primeras reuniones del comité de expertos en Valladolid, que lógicamente no teníamos mascarilla. Recuerdo además una reunión que nadie tenía mascarilla. Pero sí que es verdad que se empezaba a hablar de unas cosas que a mí me asustaban, unas cosas que inicialmente a lo mejor no te creías. Como comprar cientos de respiradores, como el tener que utilizar una mascarilla de manera permanente. Todos los profesionales de este hospital y de los centros de salud tienen recuerdos muy difíciles de aquellos días en los que la información llegaba a cuentagotas. Llegaba aquí, lo contaba y había gente que no me creía, ¿no? Incluso yo recuerdo un compañero que dijo, bueno, no te preocupes que el Bierzo, como está rodeado de montañas, no va a llegar el COVID aquí, ¿no? De esas tonterías que dices igual inicialmente por un deseo de que realmente no llegue. Lo que veíamos fundamentalmente era COVID y esto era ponerse un EPI en turnos de 7, 8, incluso a veces hasta 10 horas y meterte ahí. Y era más el miedo, era el miedo a contagiarte que el trabajo que tuvieras que hacer. El Hospital El Bierzo llegó a estar al límite asistencial. Lo evitó el estado de alarma que cortó de raíz la transmisión del virus. Si recordáis, el cierre de la gente de las casas fue como el día 14, si mal no recuerdo, de marzo, y 15 días después, por periodo de transmisión del virus, la transmisión pegó un bajón de golpe, ¿no? Y se notó muchísimo el número de ingresos, pero hasta esa fecha, hasta finales del mes de marzo, era un doblar pacientes cada 2 días. Sabíamos que si hubiera continuado esa progresión 2 días más, 3 días más, no habríamos tenido hospital para remitir a los pacientes, ¿no? Nosotros llegamos justo al límite de la capacidad. El doctor Bahamonde, internista, reconoce que lo mejor de la pandemia fue la solidaridad entre compañeros y servicios. Sin ese trabajo conjunto no habría sido posible superar una situación tan desbordante. Que hubo que adaptarse en tiempo real a todo este proceso, ¿no? Y la verdad es que bueno, al final el trabajo, creo que fue un trabajo bien hecho y podemos estar muy satisfechos con cómo se llevó en el El Bierzo. Y desde luego no hubiera sido posible sin el apoyo de toda la sociedad, que arropó al colectivo sanitario para que se sintiera un poco menos solo. Dentro de que fue como ir a la guerra, porque fue algo que no habíamos vivido nunca y esperemos que no tengamos que volver a vivir, pues hubo una respuesta generalizada muy
muy amplia y generosa, ¿no? de la gente, tanto de los compañeros como de la sociedad civil, de las empresas, que hicieron que bueno, esto fuera menos duro de lo que podría haber sido, ¿no? Siendo pues, algo tremendo, ¿no? Que conllevó pues, mucha gente que se nos fue, ¿no? Porque que ahora el COVID nos parece, entre comillas, una broma, pero el COVID se llevó por delante a mucha gente, ¿no? Un virus nuevo que nos pilló sin inmunidad y que fue brutal, ¿eh? En el Hospital El Bierzo, según los datos de la Consejería de Sanidad, fallecieron 1.012 personas entre el 18 de marzo de 2020 y el 25 de febrero de este año. El primer paciente oficial, un camionero que había viajado a Italia y que abandonó el hospital bajo medidas extremas de seguridad. Poco después, todo se desbordó. No estábamos preparados en aquel momento. Nosotros, todo el servicio sanitario no estaba preparado. De hecho, aquel caso pasó desde un humilde médico de guardia, que estaba yo de guardia aquel día, a llegar al nivel más alto de la consejería, a la propia consejera de Sanidad, ¿no? En aquel momento. El cuidado del enfermo pues fue bueno, pero bueno, pues nos faltaban equipos de protección, nos faltaban... la UBI, por ejemplo, ahora la tenemos mejor preparada porque bueno, hemos puesto bolsas de aislamiento, tenemos los cerrados, pero en aquel momento era una UBI abierta completamente que no era el sitio adecuado para tener un enfermo, ¿no? Braulio Álvarez también destaca el trabajo en equipo, algo fundamental para soportar la sobrecarga de trabajo que sufrió el colectivo sanitario, no suficientemente reconocido. Marcó a todo el mundo porque la sobrecarga de trabajo fue muy grande. Fue muy grande, y yo creo que todavía no suficientemente reconocida, ¿no? para todas las personas que trabajamos y que estuvimos aquí, ¿no? Y después para las familias, pues las familias terrible, ¿no? Porque al principio, o sea, pasamos del principio de la pandemia que no podían ver los pacientes, no podían venir a verles ni siquiera cuando se nos iban, a después ya empezar con las visitas. Este profesional cree además que todavía está pendiente una gran reflexión sobre la pandemia, para valorar el aprendizaje que nos dejaron tiempos tan difíciles. Deberíamos de hacer, yo creo, que una reflexión de lo que ha pasado, una puesta en común, ¿no? de todo lo que ha pasado, a ver si al final pues conseguimos un poco sacar algo de sentido a lo que ha pasado para aplicarlo en caso de que vuelva a ocurrir, que Dios quiera que no ocurra, pero por lo menos que tengamos más engrasado todo el procedimiento y todas las cosas, ¿no? El servicio de UCI está en obras, trabajos que quedaron pendientes precisamente por culpa de la pandemia. Cuando finalicen contará con 14 camas. Antes del COVID disponía de 9. Vicente ocupó una de ellas durante 2 meses, de los que la mayor parte del tiempo estuvo en coma. No recuerda casi nada de lo vivido. Es una situación tan angustiosa que es un olvido voluntario, digamos, de la angustia, de la situación eso es normal. Sí. Hay algunos que no, que recuerdan más cosas, pues por diferentes circunstancias, cada cerebro es una cosa. Braulio, me decían, oye Vicente, el túnel y tal. Digo, yo el túnel nada, yo lo que veía eran box que había allí un montón de gente. Gente enmascarada. Enmascarada y todos los médicos y enfermeras siempre encima con uno, ¿no? Pero ¿sabes una cosa, Braulio? Que yo después he hecho una recuperación extraordinaria. ¿Aquí estuviste? ¿En esta cama? Bueno, en esta cama o una parecida. ¿Aquí te pasaste cuántos días? Pues 51. 51 días. Sí. Casi 2 meses. Aquí te levantabas por ahí. ¿Te acuerdas cuando te levantaban? No te acuerdas de nada. No. Es terrible. No me acuerdo, no. Bueno, es normal. Ya te digo que es un mecanismo de defensa sí. que se tiene y que además, bueno, está bien. Es un mecanismo para evitar pues, la angustia, el miedo terrible que se pasaba. Se acuerda más tu familia de todo y además es la que luego te cuenta las cosas, pues te contará las cosas, te dirá, o no habláis de esto. Bueno, sí, algunas veces sí, pero no creas que mucho, no, porque ellos lo pasaron muy mal. Mi mujer llegó un momento que no quería y llamabas a mi hermano, y le informabais a mi hermano. Sí. Joder,
no me acuerdo yo, fíjate. La mayor parte de la gente que viene aquí sale adelante, Sale adelante. a pesar de todo. Y nosotros tuvimos una mortalidad dentro de la pandemia relativamente buena, con una mortalidad del 26%, que eso para la pandemia era poco. Bueno, era poco. Sí, entiendo. Era muy razonable, ¿eh? O sea que sacamos, hay gente pues que no podemos sacar porque Que no se podía, claro. la enfermedad era muy extrema, todas estuvisteis muy malos, de extrema gravedad, ¿no? Pero algunos no podemos, aunque lo intentamos, pero no podemos. Yo he tenido mucha suerte, mucha suerte. La de Vicente es la historia de muchas familias. Él al final, tras ser trasladado a planta y cumplir 90 días de ingreso, sobrevivió. Pero cientos de personas fallecieron víctimas del COVID. La sanidad también se paró para atender la pandemia. Recuperar la normalidad en el resto de consultas no ha sido nada fácil y quizás todavía lo estamos pagando. Esa medicina preventiva del control de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, de pues gente incluso que no acudía a urgencias con un dolor torácico porque tenía miedo a contagiarse, cuando seguro que se han llegado a morir en su casa de infartos, ¿no? Cosas que hoy es impensable. Entonces todo eso que en un primer momento no parecía que fuera tan importante, hemos visto con el paso de los años de que sí fue importante, ¿no? Pero bueno, también es muy difícil tomar una decisión. Es decir, no se podía atender a todo, o si se podía atender, bueno, había miedo, estaba todo como... Probablemente si hay una pandemia del mismo estilo, se tomen otras medidas, un poco de control de todo esto, porque a lo mejor una hipertensión no te mata de hoy para mañana, pero sí que te puede matar con el paso del tiempo, o una diabetes, por supuesto, o unas molestias que no se estudian que acaban siendo cáncer. 5 años después de la pandemia, la pregunta es si estamos preparados para otra. Les preguntamos a los profesionales que estuvieron en la primera línea. Yo creo que sí, estamos preparados. Sí. El problema de una pandemia es que es muy complejo manejarlo, porque depende de una organización supranacional. No todos los países hemos obrado de la misma manera, no todos los países hemos... Dentro del país, no todas las comunidades autónomas se han obrado igual, y dentro de las comunidades autónomas no todos los hospitales y todos los centros de salud se han obrado igual, ¿no? Pero estamos preparados, yo creo que sí. Hombre, pues a la fuerza orca, ¿no? Si viniera, pues tendríamos que ponernos a faena como se hace habitualmente, que en medicina interna estamos acostumbrados a bregar con todos los problemas que nos llegan para bien o para mal, ¿no? Yo creo que cuando ante una situación así todo el mundo tiene que arrimar el hombro y no te queda más remedio, que es una cosa que a esto te dedicas, no tiene mayor mérito, es nuestro trabajo. Creo que estaríamos más preparados todos, porque en la cabeza ya tenemos los circuitos, tenemos un poco la manera de actuar. Bueno, yo creo que sí, que hemos salido un poquito más preparados para eso. Esperemos que no se nos olvide. Vicente abandona, ahora ya por su propio pie, la UCI, el lugar donde volvió a nacer y al que no había regresado desde entonces. Y nada, agradecer otra vez a Braulio como jefe de la unidad y a todo su equipo maravilloso, que bueno, pues yo salvé la vida y como yo mucha gente. Y gracias a ellos pues tenemos un buen hospital, y que tenemos que mejorar y que nos tienen que ayudar para que esto cada vez sea mejor. Así que nada, muchas gracias por todo. 5 años han pasado ya desde una pandemia que nos cambió a todos. Conviene no olvidarlo por quienes ya no están, por quienes combatieron al virus y por los que todavía viven con secuelas.